Capítulo 271, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, parte 1. El bosque estaba tan denso que no se podía ver nada más adelante. La lluvia paró, pero el suelo seguía húmedo y el bosque estaba muy húmedo. El bosque era tan denso que era difícil incluso caminar a través de él. No estoy seguro de si vamos por el camino correcto. Ubong despotricó mientras cortaba los arbustos y avanzaba. Después de pasar el viejo letrero de madera que decía Arroyo de la Espada, buscaron en el bosque sin rumbo. No podían avanzar con los caballos porque el bosque era demasiado denso, así que ahora iban a pie. Es como encontrar una aguja en un pajar. Parecía que iba a ser difícil encontrar al equipo de expedición especial desaparecido dentro de este arroyo. Yeobun había abierto todos sus sentidos para buscar señales de personas, pero no pudo ver a nadie. Mapeo del área, al 5%. La voz de Nano sonó en la cabeza de Yeobun. Yeobun estaba observando a través de la realidad aumentada. Vio un pequeño cuadro cuadrado en el rabillo del ojo, donde Nano mostraba un mapa mientras caminaban. No, muévete hacia la izquierda. Sí, maestro. Hubo un cambio de dirección por orden de Yeobun. Al menos no estaban caminando por la misma zona con la ayuda de Nano. Cualquiera querría tener a Nano dentro de sí si se enterara de las habilidades de Nano. Pero no sabían cuándo encontrarían a las personas desaparecidas ni al Doctor Divino. Habían pasado unas 2 horas en el bosque. Siento que la energía se armoniza. Un pequeño sonido de armonía comenzó a llegar desde la distancia. Parecía que Yang Dangwa también lo sintió y miró en la misma dirección e hizo una mueca. ¿Sintió eso, señor? Yeobun asintió ante la pregunta de Yang Dangwa. Ubong y Munku no estaban seguros de lo que estaban hablando y sintieron curiosidad. Estaban demasiado débiles para percibir ese sonido. Creo que hay algo ahí. Vayamos allí. Sí, señor. Yang Dangwa respondió y Ubong se confundió y preguntó, ¿a dónde vamos? No estaba seguro de qué estaban hablando y Yang Dangwa sonrió y habló. Teniente U, giré hacia el noroeste desde donde se encuentra ahora. Ese sí, señor. Mientras Yang Dangwa le explicaba a dónde ir, Ubong atravesó más arbustos y siguió caminando. El grupo comenzó a moverse más rápido. A medida que se acercaban a la zona, el sonido se hacía más fuerte. Es como una energía aguda. Una energía que podría provenir de un arma legendaria fluía cerca del área. Parecía que llegarían pronto a su destino. Fue entonces. ¿Qué es este olor? Era un bosque húmedo, por lo que el olor repentino a sangre le atravesó la nariz. Todos los miembros del grupo también lo olieron y fruncieron el ceño. Maestro, huelo sangre. Parecía que venía de cerca. Se dirigieron rápidamente hacia el olor, ya que podía ser cualquiera. Y hacia el este, vieron un lugar con muchas marcas de espadas. ¡Puaj! Munku frunció el ceño y miró hacia otro lado cuando llegaron allí. Todos los arbustos estaban salpicados de sangre y había cuerpos que habían sido cortados por la mitad. Los órganos asomaban aquí y allá, por lo que era difícil ver. Pero no había un solo cuerpo. Había 2 cuerpos, y parecía que las marcas de espada aquí eran evidencia de que estaban tratando de sobrevivir. Estas personas son. Yeobun entrecerró los ojos al ver los rostros de los cadáveres. Eran los que habían ido a perseguir al anciano la noche anterior. Se encontraron con ese hombre, esa era la explicación probable de que los encontraran muertos. Estas personas solo estaban en el nivel más alto. No tenían forma de luchar contra el anciano, pero a Yeobun no le importaban estas personas. Oh, estas son personas de ayer. Ubong también se dio cuenta de esto y habló mientras observaba atentamente sus rostros. Luego, Ubong golpeó el cuerpo con su dedo varias veces y habló. Maestro, parece que los mataron recientemente. Cuando se marcharon ayer, llovió mucho. Si el cuerpo estaba empapado bajo esa lluvia, se habría expandido, pero la sangre se escurrió del cuerpo hasta el suelo, dejando un rastro,
lo que significa que fueron asesinados después de que dejó de llover. Nano, analízalo. Yeobun le ordenó a Nano cuando colocó su dedo sobre la sangre y la piel del cuerpo. Una luz blanca comenzó a salir de su dedo y Nano comenzó a analizar. Pronto, Nano sonó dentro de su cabeza. A partir del análisis de la sangre y la contracción muscular, el tiempo estimado de muerte es hace 2 horas. No pasó mucho tiempo, pero fue suficiente para que el asesino se alejara aún más del lugar. Yeobun luego descubrió otro hecho. ¿Dónde está, otro? Estos grupos viajaban en grupos de 3. El grupo en el que estaba su líder muerto era de 4 personas. Pero Yeobun no pudo encontrar el cuerpo de otra persona en ninguna parte. No habría manera de que pudiera escapar. Solo eran 3, por lo que era probable que el anciano pudiera alcanzarlos fácilmente y matarlos. Pero Yeobun no pudo encontrar otro cuerpo. Y cuando sintió curiosidad, Yang Dangwa levantó la mano para hacer una señal. Maestro. Capítulo 272, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, parte 2. Yeobun corrió allí y encontró pasos en el barro. Pero allí estaban los pasos de 2 personas en lugar de 1. Por suerte, la lluvia hizo que el suelo se volviera fangoso, dejando muchas huellas. No pudieron borrar las huellas. Si solo fuera arena o tierra, hubiera sido fácil borrar todo, pero era difícil borrar las huellas que quedaban en el barro. Pero hacia dónde se dirigían estos pasos era. Se movió hacia el sonido. Era la ubicación del sonido. Tal vez si fueron al lugar, puedan encontrar al anciano. Pero no estaba seguro de por qué el anciano dejó a una persona con vida. Sigamos los pasos. Sí, señor. Los miembros de Yeobun comenzaron a seguir los pasos. Ya se había creado un camino a través de él, por lo que Wubong no necesitaba cortar más arbustos. Después de caminar unos 10 minutos, estaban al final de los arbustos. Oh. Wubong se animó. Se sentía deprimido mientras caminaba entre los arbustos húmedos, pero parecía que eso iba a terminar. Era difícil ver lo que había adelante ya que la niebla era densa, por lo que tuvieron que salir de los arbustos para ver lo que había adelante. No hay barro. Y cuando se acercaron al punto final, el suelo se convirtió en rocas. Los pasos también desaparecieron por eso. Cuando salieron del bosque, se encontraron en un gran espacio abierto. La niebla aún ocultaba la mayor parte de su vista, pero aún así lograron ver un gran muro de piedra frente a ellos. ¡Guau! Una montaña de roca. Munku miró hacia la roca gigante. El que estaban mirando era un gran pico de montaña, pero fue creado con una roca en lugar de tierra. La superficie era tan empinada que estaba casi erguida y casi no había lugar para hacer un punto de apoyo. Incluso un guerrero tenía una poderosa habilidad para caminar, sería difícil subir sin el equipo adecuado. Tal cosa estaba escondida dentro del arroyo. Fue asombroso. Se acercaron para mirarlo. Wubong luego corrió rápidamente hacia él y se detuvo conmocionado. ¡Puaj! Wubong podría haber estado en peligro si hubiera seguido corriendo. El suelo no era solo rocas. Había un gran acantilado que existía en medio. Maestro. Es un acantilado. No te acerques. Wubong gritó con el rostro pálido. La distancia entre el acantilado y la roca era bastante grande, y el acantilado era tan profundo que no podían ver el fondo. El viento soplaba con fuerza desde abajo. ¡Oh, wow! Realmente es profundo. Munku miró hacia abajo con cuidado y retrocedió con el rostro pálido. El acantilado era tan profundo que incluso estaba oscuro. Si alguien se cayera, definitivamente estaría muerto, sin importar quién fuera. Entonces volvieron a escuchar el sonido. Yeobun se volvió hacia una dirección y jadeó. ¡Ah! Es imposible. El cuarto anciano Yang Dangwa también se giró en la dirección y se quedó sin aliento en estado de shock. Al principio no lo vieron por la niebla, pero cuando se acercaron, lo vieron en la pared de la roca. Espada.
Había una gran palabra grabada en la pared de piedra gigante. ¿De qué estás hablando? Huh. Esto es. Wubong y Munku también se volvieron hacia la dirección y se quedaron sin palabras al verlos. Esto es increíble. Eso fue lo único en lo que pudieron pensar cuando vieron la palabra en la roca. No estaban cerca de eso, pero la palabra no era algo tallado con un cincel. Espada no, fue creado por Chi de espada. La palabra fue grabada por Chi. Nadie supo cuándo fue grabado aquí, pero el tamaño y el poder que emanaban de la palabra fueron suficientes para causar conmoción. Fue casi como cuando Yeobun vio el rastro de la espada de Chunma en el pedestal de piedra perla azul. ¿Quién hizo esto? Yeobun sintió la arrogancia y la autoridad del hombre que grabó esta palabra en la pared. Se sentía como si la palabra misma estuviera demostrando que el hombre era el mejor del mundo. Era suficiente para hacer que uno que se entrena en la espada se vuelva humilde. NNNGH. Incluso Wubong, que tenía un bajo conocimiento de la espada, no podía apartar la vista de la palabra. No hay descanso entre ellos. Fue escrito allí una vez. ¿Cómo lo hizo? Yeobun pudo descubrir que estaba escrito a través del chi de espada, pero no estaba seguro de cómo se hizo sin descanso, especialmente cuando el acantilado los estaba separando. Y también parecía que el estilo de escritura era muy familiar. Esta escritura es como. Príncipe. Mira eso. Munku gritó y Yeobun se volvió hacia la dirección que ella señaló. Debajo de la palabra gigante, había algunas cosas que estaban atrapadas debajo. Estas espadas estaban clavadas allí como un erizo. Espadas. Muchas espadas estaban clavadas debajo de la palabra, y parecía que había más de cientos. Había todo tipo de espadas, desde las ordinarias hasta las preciadas. Pero la mayoría de ellos estaban oxidados, lo que demostraba que habían estado allí durante mucho tiempo. Mira todas esas espadas. Estas espadas están abandonadas. No fue fácil abandonar el arma única de uno, ya que era como un salvavidas para un artista marcial. Esto significó que la persona que abandonó la espada renunció a entrenar el arte de la espada. Había tantas personas que renunciaron a entrenar con espada por esa palabra después de mirarlo durante mucho tiempo. Yeobun llegó a un acuerdo. Espera. Si estas espadas fueron abandonadas aquí, tal vez este lugar sea. Capítulo 273, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, parte 3. Arroyo de la Espada. Príncipe. Este debe ser el arroyo de la espada. Chun Yeobun asintió ante los gritos emocionados de Munku. Esto fue realmente el arroyo de la espada. Había tantas espadas abandonadas en este lugar, y eso le dio al arroyo su nombre, Arroyo de la Espada. Esto es como una tumba de espadas. Con todas las espadas en la pared temblando ligeramente, se escuchó un zumbido. Ah. Yeobun finalmente se dio cuenta de qué se trataba el sonido. Fue a través de la palabra grabada en la pared que envió energía a través de las espadas, creando ondas de sonido a partir del temblor. Un rastro de espada dejado en la pared enviando el chi de espada desde adentro. ¡Wow! Fue asombroso ver tanta maravilla para alguien que estudió la espada. Parecía que la palabra dejada en la pared había estado allí durante mucho tiempo. Pero todavía tenía chi de espada dentro, lo cual era un misterio más allá de la comprensión. Es un nivel en el que un guerrero de nivel maestro superior ni siquiera puede pensar en alcanzar. Mientras Yeobun miraba la palabra, Yang Dangwa de repente encontró algo y envió un mensaje telepático. Maestro. Maestro. Siento presencia humana cerca. Presencia humana. Yeobun luego se desenfocó de la palabra y se concentró en sus sentidos. Entonces sintió la presencia de una persona cerca, pero estaba hacia la pared. ¿Por qué hay una persona en la pared? Teniente U. Va. Ese sí. Sí. Tranquilízate. Yang Dangwa sacó rápidamente a Wubong de su estado hipnotizado. Wubong se puso frenético cuando salió de su ensoñación mientras miraba la palabra.
Reúnanse y síganme. Sí, señor. Yang Dangwa condujo al grupo de Yeobun hacia abajo y se movió a la derecha de la palabra. Allí, encontraron algo sorprendente nuevamente. ¿Qué es eso? Había unas 20 cuevas en la pared. No esperaban encontrar una cueva así al lado de rocas tan gigantes. Yeobun entonces tuvo un pensamiento. Oh. Tal vez el doctor divino está dentro de ese lugar. Yeobun estaba preocupado cuando entró en el bosque ya que no pudo encontrar ningún rastro de personas. Pero después de mirar estas cuevas, pensó que tal vez podría encontrar dónde estaba el doctor. Hay tantas cuevas. Munku habló a través de un mensaje telepático y Yeobun despertó sus sentidos. La razón por la que había tantas cuevas era posiblemente porque muchas de ellas eran falsas. Afortunadamente, la persona que sintió hace un tiempo todavía estaba en el mismo lugar. Es ese. Yeobun señaló una de las cuevas. Yang Dangwa también sintió esto, así que asintió. Pero había un problema. Está muy lejos. El acantilado los separaba de la entrada a la cueva. Requería un gran salto dentro de la cueva, al menos más de 30 metros. No era una distancia que cualquier habilidad para caminar permitiera. Estaba demasiado lejos para que Wubong, que era solo un guerrero de nivel maestro, saltara. ¿Puede Munku saltar? Munku era un guerrero de nivel supermaestro establecido, pero aún así era preocupante. Un error significaría caer en ese acantilado sin fin. Wubong miró hacia el acantilado y se tragó la garganta con nerviosismo. Yeobun luego susurró, Yang Dangwa. ¿Puedes llevar a Wubong a esa cueva? Yang Dangwa pensó por un segundo y asintió. Era un guerrero de maestro superior, por lo que no le resultó difícil saltar 30 metros sin mucho esfuerzo. Munku, ¿puedes hacerlo? Yeobun preguntó y Munku miró a lo lejos y estaba a punto de decir que podía. ¿Cuándo? Te llevaré si no puedes. Se contuvo de decirlo y asintió emocionada. No había necesidad de rechazar la oferta. Jeje. Él me llevará. Wubong negó con la cabeza mientras miraba emocionado a Munku. Como se decidió, Yeobun primero levantó a Munku en sus brazos. ¡Hurra! Ella juntó ambas manos y sonrió de felicidad. Así era estar protegida bien. Agárrate fuerte. Ok. Jeje. Munku agarró a Yeobun con fuerza y Yeobun comenzó a correr hacia el acantilado. Enviando energía a sus pies, el cuerpo de Yeobun salió disparado del acantilado y aterrizó en la cueva. Wubong luego se rió y caminó hacia Yang Dangwa. Gracias, señor. Yang Dangwa frunció el ceño, se volvió y mostró la espalda para que Wubong subiera. No me estás cargando. No quiero tener a un hombre en mis brazos. Súbete a mi espalda. Sí, señor. Wubong luego se subió torpemente a la espalda de Yang Dangwa. Parecía que Yang Dangwa estaba más que ansioso por saltar solo si Wubong dudaba. Si me disculpas, UGH. Tan pronto como Wubong se levantó, Yang Dangwa no dijo nada y rápidamente corrió y saltó. Cuando bajó a la cueva, Yang Dangwa soltó las manos del trasero de Wubong. Era una orden del señor, pero aún así no se sentía bien tocar el trasero de un hombre. Uf. Pensé que iba a morir. Wubong estaba más sorprendido que incómodo. En cualquier caso, Yang Dangwa entró y olfateó. ¿Qué es este olor? Un olor extraño llenó la cueva, que provenía del interior. Olía como si algo se estuviera quemando. Yang Dangwa trató de contarle a Chun Yeobun sobre el olor, pero Yeobun estaba en el suelo, tocando algo con el dedo. ¿Qué es esto? Yeobun miró el polvo negro en su dedo. Cuando lo olió, tenía el mismo olor que llenaba toda la cueva. Nano, ¿puedes decirme qué es esto? Nano entonces comenzó a analizar el polvo negro. Luego de que una luz blanca saliera de la punta de su dedo, la voz de Nano llegó a su cabeza. Análisis completo. Es polvo de fuego. Polvo de fuego, pólvora explosiva, sí señor. Yeobun frunció el ceño y volvió a mirar el polvo.
Porque había polvo de fuego por todo el lugar y porque la cueva estaba llena de este olor. Jehobun entonces sintió que algo andaba mal y miró dentro de la cueva. Seguramente había una señal de una persona dentro. Y Jehobun también vio una luz tenue en lo profundo. ¿Cuál es el punto de esto? Capítulo 274, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, parte 4. El polvo de fuego tenía su propio propósito, pero si la persona estaba dentro, entonces no era probable que él lo hiciera explotar. ¿Qué debemos hacer, mi señor? Espera aquí. Sí, mi señor. Jehobun entonces decidió que debería revisarlo primero, ya que entrar sin revisarlo primero podría ser peligroso. Nano, activa el modo visión nocturna. Activando el modo visión nocturna a la vista del usuario. La voz de Nano resonó y el ojo de Jehobun tembló antes de recibir más exposición a la luz. Jehobun ahora vio claramente lo que había dentro de la cueva. Pero la distancia aún era demasiado grande para mirarlo con claridad. Espera aquí. Jehobun dio 10 pasos y vio a una persona a lo lejos. Nano, puedes hacer zoom. Acercándose a la vista actual. Luego se amplió la figura de la persona débil. Cuando se amplió lo suficiente, Jehobun se sorprendió. La cueva era un callejón sin salida. Había un hombre sentado allí, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Esta era la razón por la que la luz temblaba en su interior. Ese hombre. Era uno de los hombres del grupo que fue encontrado muerto hace un tiempo. El hombre había sido atado con una cuerda, pero podía mover la cabeza, que sacudía frenéticamente con el rostro pálido. Un incendio. Había una pequeña antorcha junto a la boca del hombre que fue creada con madera pequeña. El fuego se estaba acercando a la boca del hombre, y el hombre estaba tratando de apagar el fuego pero estaba casi en su boca. A pesar de su calor extremo, el hombre no soltó la antorcha y trató de apagarla. Espera. Jehobun luego miró cerca del hombre y vio una gran cantidad de polvo de fuego junto al hombre. Jehobun desactivó el modo de visión nocturna y gritó frenéticamente. Fue cuando una explosión resonó desde el interior de la cueva y el fuego estalló como un rayo. La explosión fue tan fuerte que los oídos de todos quedaron sordos con un zumbido. Pero Yang Dangwa, Munku y Ubong se dieron cuenta de que algo salió mal y salieron corriendo de la cueva. Sin embargo, la explosión fue demasiado rápida. El fuego llegó rápidamente a la entrada y el fuego se apoderó de ellos. En ese momento, cuando incluso la cueva se estaba derrumbando, Jehobun solo pensaba en salvar a Munku y a los demás, en lugar de escapar. Jehobun luego desató toda su energía sobre las 3 personas. Luego, sus cuerpos fueron empujados como una bala de cañón a través de la energía. ¡Ah! ¡Qué ah! Las 3 personas salieron de la cueva justo cuando el fuego llegaba a la entrada y volaron hacia el otro lado del acantilado. Eneno. Príncipe. Munku se volvió rápidamente mientras se alejaba volando. ¡Ah! Y vio a Jehobun, envuelto en fuego, expulsado de la cueva antes de caer al acantilado. ¡No! Munku gritó desesperado, pero el cuerpo de Jehobun estaba desapareciendo en la profundidad del acantilado. Con la energía de Jehobun disipándose, Munku y otros bajaron a salvo al otro lado del acantilado y rápidamente se dieron la vuelta para correr hacia el acantilado. Maestro. ¡Ah! El fuego de Jehobun desapareció en la profundidad oscura y Munku y Ubong gritaron como locos y trataron de saltar. Yang Dangwa los sujetó para detenerlos. Saltar desde aquí fue un acto de suicidio. Déjame ir. Déjame ir. Munku gritó con lágrimas corriendo por sus ojos enrojecidos y Yang Dangwa la abofeteó. Despierta. Vas a matarte y hacer que el sacrificio del Señor sea en vano. Munku estaba tan desconsolado al escuchar esto. No había pasado ni un día desde que se enteraron de los sentimientos del otro. Esta tragedia le trajo desesperación y dolor. ¡Ah! Luego se desplomó en el suelo y comenzó a llorar. Ubong, que había estado gritando hacia el acantilado,
tampoco pudo contener sus emociones. Nadie imaginó que algo así sucedería en tan poco tiempo. Maldita sea. Yang Dangwa apretó el puño y goteó sangre. Impidió que estas dos personas saltaran, pero Yang Dangwa sintió lo mismo. En realidad, fue salvado por el señor a quien tenía que proteger, por lo que no podía encontrar las palabras para describir su desesperación. Su tristeza apenas había pasado. Alguien apareció entre los arbustos y Yang Dangwa se giró. Alguien salía como si estuviera entretenido. Era el anciano de la posada. Tetú. Oh jaja. Esta es una ganancia inesperada. Alguien más mordió el anzuelo. El polvo de fuego dentro de la cueva fue obra del anciano. Parecía muy contento por lo que acababa de pasar. Hubiera sido más difícil si ese estuviera vivo, pero se dejó caer solo. Qué afortunado giro de los acontecimientos. Tú. Munku luego miró con ojos enrojecidos. Se puso furiosa con el anciano que parecía estar feliz por la muerte de Yeobun. O estabas llorando como una niña hace un momento, pero eres un hombre Yei. El anciano desató una poderosa energía. No durarás mucho. Los ojos de Yang Dangwa se volvieron sombríos. El anciano era mucho más poderoso que él mismo anoche. Estoy un poco ocupado, así que lo haré rápido. El anciano luego sonrió y atacó. Después de aproximadamente una hora, en un bosque a unas 5 millas del arroyo de la Espada, alguien apenas caminaba por el bosque. Uf. Uf. Parecía exhausto y respiraba con dificultad. Fue el anciano quien atacó al grupo restante de Yeobun. Parecía que había sufrido daños internos ya que su rostro estaba pálido. Pensé que tenía suerte. Pero supongo que no. Entonces el anciano se detuvo y apoyó la espalda en un gran árbol. Abrió sus sentidos para comprobar si había algún perseguidor. Si no fuera por ese chico femenino que vino hacia mí tan ferozmente. Me habría ocupado de ellos rápido y también me habría ocupado de él. No podía olvidar los ojos de Munku. Munku cargó contra el anciano como una mujer que había perdido a su marido. El anciano era mucho más fuerte, pero fue abrumado por el ataque tan feroz. Fue entonces cuando el hombre que el anciano provocó salió y se unió a la pelea, lo que resultó en que el anciano sufriera daños internos y se retirara. Jaja. No importa. Ahora sé de qué cueva salió. Ese era el propósito original de todos modos. Había atravesado muchas cuevas, pero nunca encontró ninguna entrada. Por eso el anciano hizo estallar uno de ellos para comprobarlo, y seguro que funcionó. Solo un poco más para encontrar su rastro. Solo necesito atender mi herida y El anciano sintió que muchas personas aparecían cerca. Pero él no pareció sorprendido. Entonces uno de los hombres apareció frente al anciano y se arrodilló. Lee Chang, al servicio del maestro de la espada de la hoja. Capítulo 275, dentro del arroyo de la espada, parte 1. El cuerpo de Chun Yeobun fue envuelto por la llama que salió disparada desde atrás. El calor proveniente de la explosión fue abrumador y se sintió como si toda la piel de la espalda de Yeobun se estuviera derritiendo. Con fuego por todo su cuerpo, Yeobun no pudo soportar el dolor y gritó. ¡Ah! Intentó soportar el dolor y saltar, pero no pudo luchar contra el poder de la explosión. Yeobun fue expulsado de la cueva y no pudo hacer nada más que caer con su cuerpo en llamas. Luego vislumbró el rostro de Munku lleno de desesperación cuando vio a Yeobun caer por el acantilado. Ah. Aunque el fuego quemaba todo su cuerpo, la cabeza de Yeobun estaba llena del rostro lloroso de Munku que le apretaba el corazón. Con su cuerpo cayendo, el viento apagó el fuego que estaba en su cuerpo, activando el modo de autocuración para curar las quemaduras de la explosión. Incluso cuando estaba cayendo, Nano comenzó a curar las quemaduras que tenía por todo el cuerpo. Su piel se derritió hasta los músculos, pero rápidamente comenzó a sanar. El dolor disminuyó rápidamente, pero Yeobun seguía cayendo a una velocidad enorme. Es tan profundo.
La velocidad de caída aumenta. Peligro. Peligro. La voz de Nano resonó, advirtiéndole de la situación. Yeobun tenía realidad aumentada en sus ojos, por lo que vio a Nano disparando luces rojas que mostraban números que parecían ser la velocidad de la caída de Yeobun. Yeobun había saltado una vez desde una montaña alta, pero no fue una caída tan larga como esta. Mientras Yeobun seguía cayendo a través de la profundidad oscura, Yeobun fue golpeado por el miedo a la muerte. Voy a morir aquí. Seguramente cualquiera estaría enfrentando la muerte en tal situación. Dolor, oscuridad, fin y nada. Con todo eso entrando en las emociones de uno, estaba destinado a ponerlo en la profundidad de la desesperación. La frecuencia cardíaca del usuario aumenta rápidamente. La voz de Nano advirtió del peligro, pero Yeobun no pudo concentrarse. La velocidad de esta caída rompería el cuerpo de Yeobun en pedazos en el momento en que cayera, lo que haría que la capacidad de curación de Nano fuera inútil. Tengo que aceptar mi muerte. Yeobun estaba a punto de aceptarlo como su destino. Fue entonces cuando una repentina ráfaga de viento se arremolinó, empujando a Yeobun hacia un lado. ¡Puaj! Yeobun se sorprendió por el viento repentino que cambió su posición. Su cuerpo luego golpeó contra la pared de la enorme roca. Pero ese no fue el final. Con la fuerte ráfaga de viento, el cuerpo de Yeobun fue arrojado hacia otro lado. ¡Ah! Yeobun luego volvió a sus sentidos por el dolor. Casi sucumbió al miedo a la muerte, pero pudo salir de ella. No puedo morir así. Había algo más temible que la propia muerte. Yeobun aún no podía terminar lo que se había propuesto hacer, y pensar que no podía ver el rostro de la mujer a la que había entregado por primera vez en su vida, su cabeza se despejó al instante. Cuando Yeobun fue arrojado por todo el lugar por el viento, notó algo. No lo vio cuando tenía miedo, pero ahora lo vio claramente. Es una espada. No era como arriba debajo de la palabra espada, pero había muchas espadas clavadas en la pared. A Yeobun se le ocurrió una idea y se llevó la mano a la parte trasera de la cintura. Está allá. La espada del dragón blanco todavía colgaba de su cintura. No estaba seguro de que estaba hecha la correa de la vaina, pero resistió el fuego y aún colgaba de la cintura de Yeobun. Yeobun luego sacó la espada del dragón blanco. Luego agarró la espada y respiró hondo. Si voy a morir, al menos moriré tratando de sobrevivir. La fuerte ráfaga de viento todavía lo arrojó por todos lados mientras caía. Cuando fue arrojado al otro lado de la pared, hizo un movimiento. ¡Ja! Yeobun usó todas sus fuerzas para golpear con la espada del dragón blanco contra la pared. Ya sea por el filo de la espada o por la velocidad de la caída, pero la hoja comenzó a cortar la pared cuando se quedó clavada allí. ¡Ah! El impacto rompió el hueso del hombro derecho y las costillas de Yeobun. Incluso si los músculos de Yeobun se mejoraron más allá del límite de un humano normal, no se aplicaba a sus huesos. Yeobun estaba tratando de luchar contra la gravedad que lo empujaba hacia abajo, por lo que sus huesos pagaron el precio. Detente. Por favor. Y después de caer en línea recta durante unos 15 metros, su velocidad de caída comenzó a disminuir y la espada pronto se detuvo. Funcionó. Estuvo muy cerca. Yeobun casi muere al caer, pero sobrevivió. Luego miró hacia abajo y vio que el suelo no era muy profundo desde aquí. ¡Puaj! Se detectó un hombro desarticulado y una fractura de hueso. La tercera costilla derecha está rota. Iniciando el modo de autocuración. Nano comenzó a activarse para curar los huesos rotos y el dolor comenzó a disminuir. Yeobun miró hacia abajo y vio que podía saltar fácilmente desde la altura en la que se encontraba actualmente si usaba la habilidad de caminar. Cuando el dolor desapareció, Yeobun sacó la espada y se dejó caer de forma segura. Cuando llegó al suelo, se desplomó y suspiró aliviado. Todo estaba oscuro, pero él todavía estaba vivo. Yeobun luego se dio cuenta de que las artes marciales no lo eran todo. Ahora era muy poderoso,
pero aprendió que había situaciones que aún podían matarlo. Después de descansar un poco, Yeobun se levantó. Ahora sobrevivió, por lo que tuvo que encontrar una manera de subir el acantilado. Nano, activa el modo de visión nocturna. Activando el modo de visión nocturna. La voz de Nano sonó y los ojos de Yeobun se giraron para ver el área con claridad. Capítulo 276, Dentro del arroyo de la espada, parte 2. Los ojos de Yeobun se agrandaron. Pensó que no había nada aquí, pero había muchas espadas clavadas en el suelo. Todos se habían oxidado con el tiempo, por lo que no había espadas útiles. Hay tantas espadas aquí. Pero no eran solo espadas las que estaban aquí. Había innumerables cráneos y huesos esparcidos por todas partes. Parecía que estas eran personas que cayeron por el acantilado y murieron. Algunos eran demasiado viejos, apenas reconocibles si eran humanos, pero había algunos que estaban intactos y aún tenían ropa. Casi me uno a ellos. Pero, ¿por qué se cayeron y murieron aquí? Yeobun sintió curiosidad, pero no había forma de averiguarlo. Yeobun dudó un poco, pero luego le quitó una de las prendas a un esqueleto. Es ropa de una persona muerta, pero su ropa original estaba muy quemada y no estaba en condiciones de ser usada. Yeobun se cambió la ropa por la que recogió y caminó hacia la pared del acantilado para poder encontrar una manera de volver a subir. Yeobun pensó que era mejor encontrar un camino hacia el lado opuesto de la roca gigante, que estaba casi vertical y resbaladiza en la superficie. No es muy diferente aquí. El otro lado del acantilado era más accidentado, pero en realidad estaba inclinado hacia atrás. No había manera de subir. Fue por eso que no había ninguna información sobre esto. Incluso si alguien intentara bajar usando una cuerda, esa ráfaga de viento haría que la persona perdiera el equilibrio. ¿Hay alguna otra manera? Yeobun luego comenzó a mirar alrededor en caso de que pudiera encontrar algo. Cuando comenzó a caminar alrededor de la roca gigante, se detuvo en algún punto. Yeobun se sorprendió. Pensó que tal vez lo que estaba viendo era un error. Estaba mirando muchos rastros de una espada y una cuchilla en la roca gigante. ¿Por qué hay un rastro de lucha aquí? Fue difícil de entender. Yeobun fue arrojado por la explosión, por lo que cayó en contra de su intención. Pero, porque toda esta gente vino hasta aquí y peleó después de revisar estos rastros, los ojos de Yeobun se abrieron. Las huellas de la espada y la cuchilla eran muy familiares. Fuerza de espada del demonio celestial. El trazo claro de la espada era muy similar al de la fuerza de espada del demonio celestial. Había algunos movimientos de espada que no coincidían, pero los movimientos restantes eran exactamente iguales. Parecía que esto vino más tarde que la fuerza de espada del demonio celestial. Espera. Tal vez. Yeobun miró hacia arriba con sorpresa. Pensó que había visto el estilo de escritura de la palabra espada en algún lugar del acantilado, pero ahora se dio cuenta de que era el estilo de escritura del padre Chunma. Yeobun luego trajo la espada negra para tomar forma. Luego miró las escrituras en la espada. Espada del demonio celestial. La palabra espada grabada allí era casi la misma que la espada grabada en la pared de arriba. Esto significaba que el padre Chunma había venido aquí y luchó contra alguien. Eso no parecía tan imposible, ya que la grabación del Palacio del Señor mostró que el padre Chunma incluso se dispuso a invadir todos los lados, incluso a través del castillo de Obuk, donde estaba el arroyo de la espada. Pero lo que sorprendió a Yeobun fue diferente. ¿Qué pasa con este rastro de espada? Este rastro de espada era seguramente el arte de espada del dios de la espada. Yeobun miró el rastro de la espada que quedó en él y se sorprendió. Nunca he visto esto. En los rastros de espada que parecían ser el arte de espada del dios de la espada, había dos formaciones con las que Yeobun no estaba familiarizado. Las dos formaciones eran más poderosas que la formación de 6 espadas que aprendió Yeobun. Parecía que estos dos eran la última parte del arte de la espada. Pensé que la formación de 6 lo era todo. Me equivoqué.
Yeobun estaba más que sorprendido al ver el arte de la espada. Esto era casi tan poderoso como la fuerza de la espada del demonio celestial, excepto la última formación de la fuerza de la espada. No pensé que esto me estaría esperando aquí. Yeobun pensó que tuvo mala suerte al caerse, pero en realidad fue una bendición disfrazada. No estaba claro por qué estaba aquí, pero Yeobun afortunadamente logró encontrar un rastro de dos guerreros muy poderosos que lucharon entre sí, especialmente porque Yeobun tenía a Nano que podía simular esto. Nano, escanéalo. Yeobun le ordenó a Nano que escaneara los rastros de la espada y la cuchilla. Sí, señor. Nano escaneó el rastro y comenzó a analizar. Yeobun entonces estaba caminando a través de las huellas y... encontró algo mientras caminaba. Esto era diferente del rastro de la espada que vio. Se dejó allí combinando algo y tenía una palabra grabada debajo. Imposible. Parecía que lo que el escritor estaba tratando de hacer no se logró. El estilo de escritura coincidía con el del padre Chunma. Después de mirar de cerca, Yeobun se dio cuenta de que el rastro de la espada aquí no era como un rastro de lucha que quedó en los otros lugares. Parecía que este rastro se dejó al probar algo en él. ¿Por qué hay la palabra imposible aquí? Yeobun se confundió y le ordenó a Nano que extrajera estos rastros de espada. Cuando terminó, Yeobun ordenó a Nano. Nano, muéstrame la imagen 3D de estas huellas de espada. Sí, señor. Iniciando la vista 3D del rastro de la espada escaneada. Luego comenzaron a aparecer trazos de espada complicados con líneas blancas parpadeantes, y Yeobun pudo ver los movimientos de la espada. Yeobun se sorprendió al ver estos movimientos en forma de formación. Esto es imposible. Este era un arte de la espada que iba más allá de los movimientos corporales convencionales, al igual que el arte de la espada del dios de la espada. Yeobun pudo sentirlo instintivamente. Intentó combinarlo. Eso fue todo. Estos rastros de espada que estaban marcados como imposibles fueron la creación del padre Chunma que vino después de luchar contra el arte de la espada del dios de la espada. Capítulo 277, Dentro del arroyo de la espada, parte 3. Noche oscura. Había un lugar donde toda el área estaba rodeada de rocas gigantes. Había una abertura en la parte superior, por lo que solo era visible desde lo alto. Y dentro del lugar, había una gran mansión. Dentro del edificio de la mansión, había un montón de ollas que elaboraban medicinas y el almacenamiento de varias hierbas medicinales. Parecía un hospital de algún tipo desde el primer vistazo. Este lugar era el escondite del Doctor Divino ubicado dentro de la gran roca del arroyo de la espada. En el interior, había muchas camas con un hombre siendo tratado encima. El hombre era el cuarto anciano del culto demoníaco, Yang. Gimió de dolor. Puaj. Muy bien, muy bien. Sé un hombre, ¿quieres? Había una anciana agarrando la cabeza de Yang para que no se moviera. Aparentaba más de 60 años, pero tenía un cuerpo muy bien construido. Sus gruesos brazos le recordaban a uno un cuerpo fornido como el de Keyou Wangur. Ja. Esa era la razón por la que Yang estaba tan doloroso. Fue por la ubicación de la herida. Con el chi de la espada cortándolo desde la frente derecha hasta la parte inferior de sus ojos, había perdido la vista. Fue una herida que recibió mientras peleaba con el anciano de la posada. Había perdido un ojo, pero fue una suerte que sobreviviera. No habría sobrevivido si no fuera por la maestra Moon. Era digna de ser una de las 6 espadas. Por lo general, parecía inocente e inofensiva, pero Yang la vio furiosa a través de sus ataques. La mayoría de los guerreros perderían el control y se volverían locos con tanta ira, pero Munku ayudó a Yang a atacar al anciano de manera efectiva. Fue por eso que pudieron resistir hasta que él apareció. Es un talento increíble. Quizás dentro de unos años tengamos otra mujer guerrera tan poderosa como la anciana Yin. Fue gracias a Munku que estaban vivos. Yang valoró mucho esto. Puaj. Incluso si trató de soportar, la costura en su rostro estaba herida.
Y cuando casi había terminado, escuchó gemidos provenientes de la cama de enfrente. «¡Bah! Príncipe. ¿Cómo puede ser esto?». Había una chica llorando con ambas manos en su rostro. Era Munku. Había otra mujer, alta y corpulenta, abrazándola. Se decía que Hou Sangba estaba desaparecida. En realidad, estaba en el escondite del Doctor Divino. Por supuesto, había otros que estaban vivos del equipo. NNNNGH, maestro. Y allí estaba Ubong, con sábanas envueltas alrededor de su cuerpo, acostado en la cama con una expresión exhausta. Estaba gimiendo y llorando con Bakji sentado a su lado con una cara estupefacta. Estaba murmurando las mismas palabras. «No puedo creer esto». Seguía diciendo lo mismo. Bakji y Hou Sangba comenzaron a hacer esto después de escuchar que Chun Yeobun quedó atrapado en la explosión y cayó por el acantilado. «Bueno, ustedes son bastante diferentes entre sí». La anciana miró de nuevo a los lamentos y habló. Hablaba de Hou Sangba y Bakji, que no hablaban mucho, en comparación con Munku y Ubong, que expresaban abiertamente sus emociones. «Pero ese maestro tuyo debe haber sido un buen maestro. Al ver que todos ustedes están llorando». Yang Dangwa no pudo decir nada a eso. Él también se sintió miserable al pensar en el muerto Chun Yeobun. Tuvo que dar su vida por el pecado de no poder proteger al Señor, pero tenía un trabajo que hacer. La anciana terminó de coser la herida y la untó con puré de hierbas. Yang Dangwa luego le preguntó a la mujer con cuidado. «Doctor Divino». La anciana era la doctora divina que habían estado buscando. Ella era la dueña de esta mansión oculta y la doctora divina Gambrosu. Ella levantó las cejas y habló. «¿Cómo te dije que me llamaras?». «Abuela Gam». Sorprendentemente, a la anciana no le gustaba que la llamaran doctor divino. Yang Dangwa primero pensó que tal vez había aprendido artes marciales de su física, pero no sabía nada de artes marciales. Cuando Dangwa sintió curiosidad, Gambrosu simplemente respondió, «Bueno, soy doctor, por lo que debo estar en forma para cirugías largas». «¿No crees?». Eso era razonable, por supuesto, aunque Gambrosu parecía estar demasiado entrenada para eso. Yang Dangwa volvió a preguntar. «Como pregunté antes. ¿Puedo hacer una solicitud?». «UGH». Gambrosu luego empujó la herida donde estaba aplicando la medicina. Su fuerza era poderosa. Yang Dangwa tuvo que dejar de hablar por el dolor. «Ja». Extrañamente, Gambrosu siguió impidiéndoles preguntar sobre la solicitud desde que se conocieron. Luego miró hacia la entrada de la habitación, hacia los dos guerreros que la observaban. Parecía que estaban manteniendo sus ojos en la doctora. Está preocupada por ellos. Yang Dangwa también se dio cuenta de que su actitud no era normal, por lo que detuvo su pedido. Al principio no se dio cuenta porque solo estaba agradecido por haber sido salvado, pero ahora sabía que algo extraño estaba pasando dentro de esta mansión. Después de curar la herida y ponerle una venda de lino, la doctora divina Gambrosu se levantó de su asiento. Habló con Yang Dangwa. «Bueno, necesitarás al menos 7 días de tratamiento. Descansa un poco ahora». Capítulo 278, Dentro del arroyo de la espada, parte 4. Luego salió del edificio con los dos guerreros que montaban guardia siguiéndola. Cuando ella se fue, Yang Dangwa escuchó que le llegaba un mensaje telepático. «¿Viste eso?». Yang Dangwa se volvió hacia la dirección, y había una hermosa mujer con cejas pobladas mirándolo con los brazos cruzados, sentada en una cama en el lado opuesto. Era la segunda anciana Yin Moa. Ella también estaba a salvo. Sin embargo, Yang Dangwa vio el verdadero rostro de Yin Moa por primera vez después de llegar aquí, por lo que se veía incómodo buscando la apariencia más joven de Yin Moa. «Creo que está siendo vigilada». «Y nosotros también». Dos guerreros que montaban guardia se habían ido junto con el doctor, pero todavía había ojos observándolos desde la oscuridad.
Yang Dangwa sintió la presencia de personas que miraban dentro de la habitación. Por eso hablaban por mensajes telepáticos. Anciana Yin. ¿Qué está pasando aquí? No podían hablar de eso porque Yang Dangwa tuvo que ser tratado por el médico desde que llegó aquí. Yin Moa suspiró y respondió. Luchamos contra ellos cuando llegamos aquí. Cuando Yin Moa y los demás llegaron por primera vez al arroyo de la espada, alguien los atacó. Fueron los guerreros los que salieron de la mansión oculta, y primero atacaron y preguntaron quiénes eran Yin Moa y los demás. Estaban dentro del territorio de las fuerzas de la justicia, por lo que Yin Moa no reveló quiénes eran. Pero ella solo mostró la etiqueta naranja y dijo que habían venido a conocer al Doctor Divino. Entonces, los guerreros se volvieron menos cautelosos y mostraron interés. Fue entonces cuando fuimos atacados por ese anciano de la posada y los otros 3 poderosos guerreros. Una nueva pelea había comenzado. Los 4 guerreros recién aparecidos eran tan poderosos que mataron instantáneamente al agente espía del grupo de Yin Moa y también mataron a otros 2 guerreros que salieron de la mansión oculta. Y mientras Yin Moa luchaba contra el anciano, apareció él. Jingwunja, la espada fuerte de Mudan. Su mensaje telepático sonaba sombrío con el nombre y Yang Dangwa entrecerró los ojos. Entonces, era él. Yang Dangwa conocía el nombre. Debajo de los 5 guerreros más poderosos de todo Yulin, estaban aquellos que eran conocidos como los 9 fuertes que se decía que eran los siguientes 5 guerreros más poderosos. Jingwunja era uno de los fuertes y un anciano del clan Mudan. Nos ayudó a ahuyentar al anciano y pudimos entrar aquí. Pero todavía no pudimos persuadir al doctor. Al igual que Yang Dangwa, Yin Moa y otros solicitaron la visita del doctor. Ella seguía diciendo que era difícil hacer eso, incluso con la etiqueta naranja. Yin Moa especuló que la razón por la que Gambros no podía abandonar este lugar estaba relacionada con Jingwunja, que estaba protegiendo este lugar. ¿Cuál sería la razón? El Doctor Divino definitivamente estaba escondiendo algo. El problema en cuestión era con la espada fuerte de Mudan. Es una suerte que él no sepa quiénes somos en realidad. Yang Dangwa no esperaba encontrar una figura tan poderosa y prominente de las fuerzas de la justicia aquí. Lo interesante fue que los otros guerreros además de Jingwunja no parecían monjes del clan Mudan. Yin Moa luego suspiró. Sí, pero eso no durará mucho. No había forma de que un guerrero como Jingwunja no sospechara de ellos. 2 de estos visitantes eran guerreros de nivel maestro superior que eran escasos en número, por lo que era probable que Jingwunja intentara averiguar quiénes eran. Tal vez él sabe y solo quiere usarnos como un favor. Yin Moa luego continuó mientras giraba hacia las direcciones donde sentía que los ojos los miraban. En el otro edificio, había un anciano de barba blanca hablando con alguien. Estas personas eran monjes de la posada de anoche. Mujinja habló. Entonces, es por eso que perdimos el contacto contigo. Anciano Jing. Sí. Estaban rodeando el arroyo. No tuve elección. El anciano de barba blanca era la espada fuerte de Mudan, Jingwunja. Explicó por qué había perdido el contacto con el clan Mudan durante un mes. La razón fue por el anciano de la posada. El anciano y sus compinches habían estado buscando en el área para encontrar la mansión oculta, por lo que Jingwunja no pudo contactar al clan. Anciano, ¿por qué no cambiamos la ubicación al lugar de la familia Mudan o Hegal si está casi completo? No creo que el Doctor Divino necesite quedarse aquí nunca más. Es mejor si la dejamos sola. Sé que es por el bien mayor, pero nuestras acciones deben ser justas. Sí, señor. Tienes razón. Pero como dices, el Doctor Divina está casi completa con su trabajo. Con enemigos ubicados cerca de nuestro lugar, es mejor que nos movamos. No podían soportar moverse como ahora estaban revelados. La entrada estaba equipada con una puerta de piedra perla azul con muchas trampas, pero no iba a contener a los enemigos por mucho tiempo. Mujinja luego preguntó, pero anciano, ¿por qué los ayudaste? Estoy seguro de que son de las fuerzas del mal o del culto demoníaco.
Estaba hablando del grupo de Chun Yeobun. Mujinja se sorprendió cuando escuchó de Jing Wunja que el grupo tenía al menos 2 guerreros de nivel maestro superior. Ese nivel de poder no se obtenía a menudo. El hermano Mu tiene razón, anciano. Los monjes del clan Mudan sospecharon del grupo de Yeobun después de descubrir que Yeobun tenía una máscara en la cara. Existía la posibilidad de que hubiera poderosos guerreros escondidos y no fueran conocidos, pero si 2 guerreros superiores estaban en un grupo, era probable que fueran de una de las 3 fuerzas principales de Yulin. Conocían a todos los guerreros poderosos de las fuerzas de la justicia, por lo que la suposición educada se reduciría a las otras 2 fuerzas. Y también quieren al Doctor Divino. Capítulo 279, Dentro del arroyo de la espada, parte 5. Nos ayudarán, dijo Jing Wunja. Espera, ¿vas a pedirles eso? No. Los usaremos como nuestro escudo y dejaremos que luchen contra nuestro enemigo, mientras regresamos a la montaña Mudan con el Doctor Divino. Sí, anciano. Eso suena como un plan. Mujinja asintió con asombro. Estaba preocupado por el grupo de Yeobun tanto como por el enemigo exterior, por lo que este plan sonaba muy bien. No importaba si el grupo de Yeobun era del aliado actual, el culto demoníaco. Al mismo tiempo, debajo del acantilado. Un sonido de viento brotando del movimiento llenó el área. Dentro de la oscuridad, un joven se movía rápidamente con su espada. Era Chun Yeobun. Ya había estado practicando formaciones de espada durante 2 horas, pero estaba haciendo algo completamente diferente de lo que sabía antes. La formación que continuaba sin problemas de repente se detuvo y el cuerpo de Yeobun tembló. Esto se debió a que los movimientos no se podían conectar entre sí. Eieichich. Eieichich. Yeobun se dejó caer exhausto para descansar. Su frente estaba empapada de sudor. Esto no es fácil. Fue difícil combinar 2 habilidades legendarias de artes marciales en una sola. Lo que estaba intentando hasta ahora era un intento de combinar la fuerza de la espada del demonio celestial con el arte de la espada del dios de la espada. Yeobun recordó lo que sucedió hace 4 horas. Primero se sorprendió tanto cuando vio el rastro dejado por el padre Chunma como se le pudo ocurrir una idea así. Estaba asombrado por el pensamiento que ni siquiera cruzó por su mente por un minuto. Solo se centró en entrenar el arte marcial completo, pero el padre Chunma estaba probando cosas nuevas con el arte marcial que había encontrado por primera vez, aunque resultó un fracaso. Limitación física. Chunma era el mejor en artes marciales y espada, pero hubo algo que no pudo superar. Incluso si tuviera el cuerpo que mejor se adaptaba a las artes marciales, había un límite en la medida en que se podían fortalecer los músculos y sus fibras. Pero el arte de la espada del dios de la espada solo era posible cuando la habilidad física estaba al límite. Chunma trató de combinar sus rasgos en su arte de la espada y después de algunos intentos, llegó a una conclusión. Imposible. Pero Yeobun era diferente. Después de analizar la fuerza de la espada del demonio celestial, el arte de la espada del dios de la espada y el arte de reversión de sangre, sus músculos y rasgos físicos aumentaron más allá del límite de una mera persona. Yeobun pudo usar la formación que hizo Chunma para una prueba muy fácilmente. Pero esta no era la versión completa ya que Chunma dejó de desarrollarla, por lo que Yeobun tuvo que tomarla como una guía para hacerlo por su cuenta. Es difícil. En teoría era posible, pero combinarlo y usarlo era otra historia. La fuerza de la espada del demonio celestial ya era perfecta en su forma original, por lo que Yeobun tuvo que crear una formación completamente nueva. Intentémoslo de nuevo. Después de descansar un poco, Yeobun se levantó de nuevo y comenzó a mover su cuerpo para usar la formación de espada. También estaba usando Nano para analizar la simulación. Pero él quería cruzar el límite por sí mismo y aprender el entendimiento a través de él. Yeobun no descansó mientras intentaba muchos movimientos de espada en un esfuerzo por combinar los dos. Estoy agotado. Después de 2 horas, Yeobun ahora estaba completamente exhausto.
Casi 4 horas de uso continuo de la fuerza de la espada del demonio celestial agotaron su energía interna por completo. ¿Cómo podría crear una nueva habilidad con la espada que rompiera el límite establecido? Lo intentó de muchas maneras, pero fracasó constantemente. No puedo combinar los movimientos de la espada si supera el límite actual. Tengo que hacer que funcione en equilibrio. Tuvo que crear nuevos movimientos de espada que pudieran funcionar en equilibrio a través de todo su movimiento. Después de pensar un rato mientras se acostaba, a Yeobun se le ocurrió una idea repentina en la cabeza. Sí. No usemos todos los movimientos que tengo ahora. Si no encaja bien, entonces podría sacarlo. Si dejo de limitarme y soy libre para crear el equilibrio. Será libre. Libre los movimientos de espada que tenía, y pensando en los nuevos movimientos que podrían trabajar junto con ella. Yeobun entonces llegó a una situación inesperada. El entendimiento llegaba a menudo cuando ni siquiera pensaba en ello. Para crear un equilibrio, necesito libertad. Se crea no encerrándome, sino abriéndolo. El nivel de maestro superior se logró al llevar lo que uno ya tenía a la perfección en un círculo. La razón por la cual un guerrero en el nivel de maestro superior puede controlar su energía interna fue por esta comprensión de haber entendido cómo unir todo en uno. Pero un nivel más alto requería otra comprensión. Requería no limitarse a controlar la energía, sino liberarse de ella. Cuando uno encontraba el equilibrio para dejar que la energía fluya libremente dentro y fuera del cuerpo, esta comprensión sería la que llevaría a los guerreros al nivel de maestro supremo. El cuerpo de Yeobun comenzó a brillar intensamente con luces brillantes, y el área a su alrededor comenzó a llover. La energía del entorno fue absorbida por el cuerpo vacío de Yeobun donde su energía se había agotado. La energía del ambiente comenzó a correr a través del cuerpo de Yeobun y un cambio comenzó a ocurrir en Yeobun quien ya estaba sentado meditando. Capítulo 280, Dentro del arroyo de la espada, parte 6. El Doctor Divino era conocido por la gente de Yulin como un anciano de aspecto digno que parecía un aristócrata. Pero su verdadero yo era completamente diferente de sus rumores. Parecía una anciana con un cuerpo pequeño, pero con músculos pesados y gruesos. Esa era la doctora divina, Gambrosu. ¿Por qué querías verme? Estoy ocupada. Gambrosu habló con Jingwunja, quien la llamó a su habitación en la mansión. Parecía incómoda de que la llamaran, y Jingwunja sonrió suavemente. Adiós Todopoderoso. Este humilde monje tenía un mensaje que decirte. Abuela Gam. El hombre solo hablaba así cuando tenía alguna petición incómoda. Gambrosu se preocupó y preguntó, ¿un mensaje? ¿Qué mensaje? Creo que tenemos que empacar y salir de este lugar temprano en la mañana. Salir del arroyo de la espada. Sí. Eso es correcto. Gambrosu se puso furiosa ante la solicitud de empacar para irse. Este lugar fue el hogar de ella y sus antepasados. Ella había estado viviendo aquí toda su vida, por lo que no sonaba muy bien escuchar que tenía que irse. Esto es diferente de lo que prometiste. Me prometieron quedarme a cambio de cumplir con su pedido. Y me prometiste que si completo el proyecto tú. Salir de tu casa, sí. Pero la situación ha cambiado. Cambiado a que estás hablando de los de afuera, siempre había los que estaban al acecho. No es nada nuevo. Hubo muchos que llegaron al arroyo de la espada en busca del Doctor Divino. Pero las únicas ocasiones en que el Doctor Divino y sus antepasados abandonaron la mansión fue a través de los portadores de etiquetas naranjas que adquirieron la etiqueta de conocidos de mucho tiempo. Estoy seguro de que eres consciente de que esto es diferente del pasado. La voz de Jingwunja comenzó a bajar. Parecía que había renunciado a persuadir. Ellos son diferentes. Son más peligrosos que cualquiera de los otros enemigos que has visto. Si te secuestran antes de terminar el proyecto, nuestra operación fracasará. Jingwunja se acercó al doctor y habló. Prometiste que nos ayudarías por la paz de Yulin después de que perdieras al que amas. Por favor, déjanos protegerte del mal. Puaj.
Jing-Wunja insistió fuertemente y los ojos de Gambrosu temblaron de ira. Estaba triste por su estado actual y lamentaba cómo se había reducido a esto. Comenzó a trabajar por una buena razón, pero la dirección no parecía ir como pensó al principio. El silencio de Gambrosu se tomó como acuerdo y Jing-Wunja volvió a sonreír. Debería terminar de empacar a las 3 a.m. Luego dejó que la doctora regresara a su oficina para que pudiera empacar. Cuando Gambrosu regresó, entró un hombre con ropa oscura. Informe. Es como usted dijo. Se han detectado movimientos sospechosos alrededor del bosque fuera del arroyo. Los números están aumentando, por lo que llegarán por la mañana. Era lo que el explorador había encontrado fuera del arroyo. Debemos darnos prisa, los estás usando como cebo. El hombre estaba hablando del grupo de Chunyeobun. Su plan era que se quedaran detrás de la mansión y actuaran como una barrera mientras salían del arroyo y regresaban sanos y salvos. Jing-Wunja sonrió. Sí. Funcionarán bien para su propósito. Nos iremos tan pronto como el doctor termine de empacar. Sí, anciano. Mientras Jing-Wunja hablaba con el explorador, Gambrosu regresó a su oficina. Su oficina se usaba como laboratorio, por lo que tenía muchas herramientas medicinales y libros que la ayudaron con el estudio. Había muchas cosas extrañas adentro, donde una pared tenía un esqueleto que se conservó a través de medicamentos colocados en la pared. Era una vista espeluznante si uno entraba sin ningún conocimiento. Pero el esqueleto tenía el área de la cintura cortada como si hubiera sido cortado por la mitad cuando lo mataron. NNGH. Tiró uno de los platos que usaba para guardar hierbas para calmar su ira. Fue devastador que tuvo que abandonar el hogar en el que su familia había vivido durante generaciones. Pero no tenía otra opción ya que el enemigo seguramente vendría a atacarla si no se iba. Mi camino está rodeado de enemigos. Pero, ¿había alguna diferencia con los enemigos externos a los del grupo de Jing-Wunja? Gambrosu negó con la cabeza y miró a los dos guerreros que la vigilaban junto a la puerta. Si ella se negaba, era probable que la obligaran a seguirlos de todos modos. No tengo otra opción. No tenía otra opción, así que tuvo que tomar todo lo que pudo. Luego caminó sobre los estantes del lado izquierdo de la habitación y sacó un libro que decía lista de hierbas. Cuando abrió, había un pequeño libro dentro del libro. Pero este libro parecía haber sido creado con un material diferente. Cuando abrió el pequeño libro, había una escritura de caracteres simplificados que era difícil de leer. Era difícil de explicar, pero también había dibujos de humanos al revés con detalles. Esto era como un tesoro para cualquier médico. Voy a necesitar esto para completar el proyecto. Este libro era un tesoro que había recibido de sus antepasados. Después de guardar el libro en su bolsillo interior, empacó las herramientas y otras cosas que necesitaba. Fue entonces cuando un ruido vino del exterior. Te lo dije, el doctor está ocupado en este momento. Oye, tenemos un paciente aquí. Y tenemos un doctor aquí, ¿verdad? No es el trabajo del doctor atender a los pacientes, vamos. Puaj. Alguien estaba tratando de entrar a la oficina mientras los guerreros en la puerta los bloqueaban. La conmoción continuó, por lo que Gambrosu sintió curiosidad y abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Estas personas eran Ubong y Housangba. Ubong estaba ayudando a ponerse de pie a Housangba, que era más grande que él. Ella insistió en que le dolía el pecho. ¿Qué pasa? No es nada, abuela Gam. Deberías terminar lo que estabas haciendo. Ubong frunció el ceño ante las palabras del guerrero y gritó enojado. ¡Guau! No es nada, le está sugiriendo al doctor que ignore a su paciente, tranquilícese. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.